buenos días, bienvenidos a nuestra foro del área científica. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Como me confirma Juan Gabriel, nuestro gestor de comunicaciones de la Facultad de Ciencias, en este momento tenemos 260 invitados. Me alegra mucho que estén acá. Mi nombre es Marta Lucía Cepeda, soy la coordinadora de investigaciones y comunicaciones de la Facultad de Ciencias. Y pues bienvenidos a este foro. Nos acompañan los profesores en este momento de la Facultad de Ciencias y estamos esperando a que ingrese el profesor investigador de la Facultad de Medicina. Lo digo porque en este momento Santiago nos está preguntando si medicina se incluye en esta área. Sí, señor, este foro va a incluir medicina, pero de todas formas, Santiago, a pesar de que nuestro panelista desde la Facultad de Medicina no ha llegado, podríamos intentar responder tus preguntas y apoyarte en este proceso de toma de decisión para ser científico. Entonces, estoy mirando que Nicolás está preguntando si está en el área de ingeniería de sistemas. No, Nicolás, no estás en la sala adecuada, pero te acabo de colocar como respuesta a tu pregunta el enlace, el vínculo a la sala de ingeniería. Entonces, ya empezamos a tener algunas preguntas, pero antes quisiera que nuestros panelistas se presentaran y nos comentaran de dónde vienen del área de conocimiento. Entonces, Zaira, muy buenos días. Buenos días, Martica, muchas gracias. Bienvenidos todos interesados en áreas científicas. Mi nombre es Zaira Garavito, soy bióloga egresada de la Universidad Nacional. Estoy vinculada con la Facultad de Ciencias desde hace 8 años y mi enfoque está en ciencias biológicas en general y hago parte del Departamento de Ciencias Biológicas. Entonces, conmigo podemos resolver cosas del Departamento de Ciencias Biológicas. Gracias, Zaira. Profe Beatriz. Buenos días a todos, es un gusto estar acá con ustedes. Pues mi nombre es Beatriz Abogal, soy física, graduada de la Universidad Nacional también. Me dedico en la investigación a la astronomía, es el área que trabajo, pero como título, digamos, tengo el de física. Y pues pertenezco al Departamento de Física de la Universidad de los Andes. Gracias, profe Beatriz. Profe Leslie, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Leslie Noe, soy de Inglaterra. Mi pregrado y posgrado fue en la Universidad de Derby en Inglaterra y soy paleontólogo, pero soy representante de geociencias y mi área de investigación especialmente son las reptiles marinos de la edad de los dinosaurios. Gracias, profe Leslie. Profe Alf, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días a todos. Yo soy Alf Onsu, soy matemático. Me gradué de los Andes en el 98. Desde el 2005 estoy vinculado al Departamento de Matemáticas y pues aquí estaremos conversando. Gracias, profe. Y profe Diego Alexander. Sí, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Gamba, soy químico de la Universidad Nacional también. Y mi área de trabajo principalmente es el síntesis orgánica, química orgánica en general, podemos decir. Y trabajo con el Departamento de Química desde hace un poco más de 10 años. Profesores, muchísimas gracias. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con nuestro foro. Una de las preguntas más interesantes que nosotros tenemos cuando estamos pensando en decidir una carrera es precisamente una cantidad de factores pensando a futuro, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? Entonces, la primera pregunta para ustedes en este foro, para que nosotros estudiantes, futuros estudiantes conozcan, es ¿cómo fue su proceso para elección de la carrera en la que están? Entonces, profe Zaira. Bueno, el proceso fue largo, digamos que empezó desde que era niña. Hubo 3 eventos importantes en mi vida que me hicieron decidir qué era lo que quería hacer. El primero fue la muerte de mi abuela. Mi abuela murió por una insuficiencia renal crónica, entonces pues para mí era como relevante saber algo de salud. Pero más adelante me gustaba enseñar porque mi mamá era profesora, entonces pues pensé en la docencia y de hecho mi bachillerato es un bachillerato pedagógico, entonces soy docente de básica desde el principio.
Pero cuando terminé mi bachillerato, pues yo estaba segura que no me quería, o sea, que me gustaba enseñar, pero no me quería dedicar exclusivamente a la población infantil. Entonces ahí, además de todo, pues había otra serie de elementos de lectura, enciclopedias que había en mi casa y otros elementos que me llevaban muy cercano al proceso de mirar de dónde venían las enfermedades, cómo se podían estudiar. Y en ese momento también para mí era claro que no era la medicina en ese momento, porque yo no quería atender una enfermedad particular, sino quería saber más de los procesos de regeneración. Y hubo una película que me marcó muchísimo, que fue El viaje a las estrellas. Llegó el doctor Smith con una pastilla a la Tierra de supuestamente 2020, claramente eso no ha pasado aún, pero llegó con una pastilla a un hospital y le dijo a una señora que estaba haciendo fila con su bolsita de diálisis, tómese esto, yo no sé por qué eso está pasando todavía. Y la señora salió feliz y encantada unos minutos después y ya tenía un riñón regenerado. Entonces eso con la muerte de mi abuela por enfermedad renal me llevó también a estudiar la parte básica de finalmente cómo podemos hacerlo. Y pues esa es parte de lo que estudio ahora. Entonces digamos que todo eso me llevó de alguna manera a la biología, pero pasé por la docencia, por la medicina, por varias entidades y pues al final decidí que lo que era lo mío era las cosas celulares y los órganos y la regeneración. Entonces, básicamente las ciencias biológicas, profesor. Profe Beatriz, cuéntanos tu historia. Bueno, pues mi historia es como similar para muchos de mi campo de la astronomía y es que desde niña siempre me llamó la atención ver las estrellas y pues yo soy del Quindío, de la zona cafetera de Calarcá, y el cielo es bastante oscuro, digamos, no hay tanta iluminación por parte de las ciudades allá, entonces era muy lindo ver el cielo y siempre me interesó mucho y lo veía y mi papá tenía algunos libros de astronomía por ahí porque le interesaba, entonces, pero como literatura, a mí me gustó más como la parte de entender qué eran esos objetos y por qué se veían así, por qué había de unos tipos y de otros. Y pues tuve el apoyo de mi familia porque a pesar de ser de esa región, pues allá en en las universidades que había, no había ni carrera de astronomía ni de física, había de licenciatura, pero yo sabía que no quería dedicarme como a la parte de enseñar en un colegio, sino que yo quería era más la parte como de investigación. Y al terminar, pues mi familia decidió que nos viniéramos para Bogotá para poder estudiar acá y pues empecé a buscar qué carreras había que tuvieran algo de astronomía y realmente la única que tenía algún contenido de astronomía era la física. Entonces, que digamos que veía algunos cursos en esa época. Hoy en día, pues hay pregrado en astronomía en la Universidad de Antioquia y tenemos pues varias universidades que tienen contenido en astronomía, pero en esa época era básicamente en la Universidad Nacional. Y esa fue la razón por la que tomé esa opción. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta de que fue maravilloso haber hecho la carrera de física, porque la carrera de física es muchísimo más amplia, puede abarcar la astronomía. Si bien hay algunos tópicos que pues son exclusivos, pero puede abarcarla y puede abarcar otro montón de temas que definitivamente lo preparan a uno mucho más para poder no solamente ser un astrónomo e investigar, sino que en muchos otros campos. Entonces, y abre mucho más puertas desde el punto de vista también laboral. Entonces, pero pues básicamente esa fue la razón por la que elegí esta carrera. Muy chévere, profe Beatriz. Profe Leslie, a pesar pues de que estudió fuera de Colombia, el proceso de elección de carrera tal vez sea universal, ¿verdad? Sí, sí. Y mi historia es poquito no tradicional. Ninguno de mi familia pasa por la universidad. Yo soy el primero. Y cuando fui un niño, tengo mucho interés en la naturaleza, en el mundo natural, en historia natural general. Y después de colegio, yo trabajo por más que 5 años en varias cosas, pero leer, estudiar individualmente y yo reconocer, yo quiero ir a la universidad. Y yo estudio 3 materias. Yo estudio biología, geología y geografía física. Después de tengo 2 más años trabajar afuera de la universidad y tomo un doctorado. Y un doctorado aparece en las reptiles marinas, las grandes reptiles marinas
en las edades las dinosaurios y yo estudio estos por 5 más años. Después pasa a la Universidad de Cambridge en el museo y yo trabajo mucho con los estudiantes y después fue un curador en Birmingham, en el museo en Birmingham y regresa a Cambridge y hace 10 años estoy aquí en Colombia y estudio las reptiles marinos aquí. So, mi historia es una mezcla de materias académicas y trabajar fuera de este. Pero ahora estoy seguro que me gusta enseñar, me gusta investigar estos temas en las geociencias. Gracias, profe Leslie. Entonces, paleontólogo y geociencias aquí tenemos. Y seguimos con el profe Alf. Entonces, profe, ¿cómo fue ese proceso para decidir ser matemático? Mi proceso es mucho menos romántico que el de mis colegas. La verdad es que yo no sabía muy bien qué estudiar. Sabía que me gustaban mucho las matemáticas, me encantaba pensar problemas y siempre me divertí mucho. Pero la verdad yo estaba dudando y estaba cercano a estudiar alguna ingeniería, solo que no me podía decidir en cuál, como que ninguna terminaba de llamar la atención, pero cuando yo estaba graduándome del colegio siempre pensé que iba a terminar estudiando algo y digamos que más directamente aplicado con industria o con algo por el estilo. Que también me picaba filosofía y matemáticas y en últimas lo que terminé decidiendo es que de todas las cosas que me interesaba, lo que estaba en el centro de todo era matemáticas. Entonces pensé de manera un poquito como de pronto facilista, que en lugar de decidir antes de entrar a la universidad iba a estudiar matemáticas y después podía o hacer otra carrera o un doble programa o hacer una maestría o terminar dedicándome a otra cosa. Y fue en la carrera de matemáticas que empecé a darme cuenta que hacer matemáticas me gustaba tanto que me parecía interesante dedicarme a eso pues el resto de mi vida y ahí terminé dedicado a ser matemático. Pero el proceso de ingreso fue más como un descarte facilista, una manera de dejar mis puertas abiertas el mayor tiempo posible. Gracias, profe. Y profe Diego, cuéntenos cómo fue ese proceso para decidir irse por el lado de la química. Bueno, en mi caso, pues siempre hubo una inclinación, digamos, hacia la ciencia. Siempre me fue bien en el colegio también, en todo lo que tenía que ver con disciplinas científicas. Y luego tuve un profesor, un muy buen profesor en mi química de 11, que pues básicamente me motivó al área de la química. Inicialmente yo quería ser profesor de química, o sea, licenciado en química, pero en la Universidad Nacional no había licenciatura, entonces yo también desde pequeño y por situaciones, digamos, familiares, había tenido como el objetivo de estudiar allá. Entonces me presenté y dije, bueno, vamos a probar si es química o si efectivamente es licenciatura lo que quiero. Y ya como en tercer o cuarto semestre empecé a ver química orgánica y dije, no, esto es lo mío, aquí me quedo y desde ahí estoy haciendo química orgánica. Entonces contemos ya más de 20 años. Entonces esa es, digamos, el resumen de la historia. Bueno, invitados, dense cuenta cómo es la variedad de historias y pues con lo que escuchamos hay tantas historias como gente para decidir por dónde irse en las ciencias. Antes de continuar con el foro, yo quisiera comentarles que pueden hacernos sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Nuestros profes están atentos para contestar cada vez que haya una pregunta relacionada con el área de conocimiento que nos están comentando. Y pues veo que hay algunas preguntas respecto, por ejemplo, a qué es lo que se necesita para poder decidir la profesión, para poder decidir qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, a esto le pregunto a nuestros panelistas, desde la experiencia que ustedes tienen, tanto académica como laboral, y para mí también es importante escuchar la parte personal, ¿ustedes creen que existe alguna receta, algún perfil específico para estudiar la carrera? ¿Uno necesita tener algo especial para estudiar cada una de las carreras en las cuales ustedes están? Entonces empecemos con la profe Zaira de Ciencias Biológicas y recuerden que Ciencias Biológicas tiene los dos programas, Biología y Microbiología.
Bueno, entonces, respecto a esa pregunta, ¿qué se necesita especial? Yo creo que cualquier científico y en general, no solo para ciencias biológicas, necesita mucha curiosidad. Eso es lo primero en un científico, pero no solamente necesita curiosidad, sino necesita disciplina para buscar respuestas y para indagar. O sea, es súper importante para cualquier científico tener un potencial de indagación importante. Ser crítico es fundamental, o sea, ser crítico de todo lo que se indaga, no porque veo cualquier cosa que me mandan en las redes sociales ya es verdad, sino realmente ser crítico y buscar fuentes que sean confiables, mirar recursos, eso es muy importante y pues eso implica que tenemos que tener una muy buena noción de lectura, estar informándonos de manera constante, ser muy disciplinados y particularmente en ciencias biológicas tener una resistencia a la frustración es importante porque como investigadores nos vamos a enfrentar a que muchas veces las cosas no salen o no salen como esperábamos o nuestras hipótesis en realidad terminan siendo rechazadas de alguna forma, entonces volver a intentar y reformular preguntas es muy importante para nosotros. Entonces, tener esa resistencia a la frustración es importante porque un experimento no salga no significa que todo está perdido. Entonces, volver a intentar y ser persistente es súper fundamental. Eso es lo que diría desde esta perspectiva y la curiosidad es como la semilla de todo. Gracias, profe Zaira. Profe Beatriz, ¿qué se necesita para ser físico? Bueno, pues como dijo la profesora Zaira, hay cosas que creo que atañen a todas las carreras científicas, pero pues de pronto voy a mencionar algunas que no dijo ella ahorita, pues una que es obvia, pero que es muy necesaria es tener habilidad matemática. Es muy necesaria y en el área de la física profundizamos demasiado en la parte matemática. Como ella dijo, pues la curiosidad, el gusto y el gusto y como ese deseo de entender el porqué de las cosas, a veces sin que haya una razón más, digamos, práctica o aplicada, simplemente el deseo de entender las cosas, cómo funcionan y por qué. Hay que tener una habilidad para programar, digamos, computacional. Hay muchos estudiantes a los que esto les cuesta, algunos de nosotros nos cuesta, pero hay que tener por lo menos una motivación en ese sentido y como decía Zaira, pues la perseverancia también, en que si muchas cosas nos van a quedar difíciles y yo en ese sentido desde la parte emocional creo que sí hay que ser muy fuerte emocionalmente porque estas carreras científicas no son fáciles ni en el pregrado ni después cuando uno está ya trabajando. Hay mucha presión y hay que ser capaz de resistir esa presión y de trabajar de esa manera. También trabajar en equipo. Es importantísimo poder trabajar en equipo, pero a la vez ser independiente en lo que uno hace. Y pues algo que pienso es que no todo esto lo tenemos que tener ya perfecto y ser súper buenos en cada una de estas cosas, porque hay muchas de ellas que durante la formación en el pregrado pues se van fortaleciendo y se van mejorando, pero sí tener una inclinación en ese sentido, como que haya esa. Y también otra cosa es que pues no es algo muy común de pronto en este tiempo, pero es muy necesario que nos guste leer muchos artículos, escribir, hay que escribir, entonces también, pues dependiendo del área a la que uno se dedique, pero es que en gran parte uno tiene que estar leyendo y escribiendo y ser capaz de presentar cosas, trabajos y todo esto, entonces también ser capaz de trabajar bastante. Algunas personas realmente pueden hacer el trabajo en tiempo breve, pero para la mayoría este tipo de pregrado y luego en la parte laboral requiere mucho más tiempo que otro tipo de carreras. Entonces, saber que se va a trabajar mucho y duro, pero que se va a hacer con gusto porque es algo que realmente es muy gratificante. Gracias, profe Beatriz. Profe Leslie, ¿hay alguna receta para ser geólogo? ¿Necesito algo para estudiar geología y ser geólogo? Sí. Primero yo anotar hay un mensaje de Nicholas que dice es posible yo hablo en inglés. Yes, I could speak in English, pero yo creo la mayoría de las personas es mejor en español. Y yo reconozco mi español no está perfecto. So, sí, English is possible, pero español es mejor para todo la audiencia de hoy, yo creo. Geociencia es central de todas las ciencias. So, usa
partes de física, partes de matemática, partes de biología, partes de química, y esto relacionado también con arqueología, con medicina. So, este usa todas las habilidades de las otras ciencias y unía para aprender la historia de todo nuestro planeta. Y este incluyendo, por ejemplo, geofísica, incluyendo paleontología, geobiología, si quieres. Usa la matemática como todas las ciencias, geoquímica, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, las enfermedades en los organismos del pasado. Los dinosaurios rompen los brazos, etcétera, etcétera también. So, y para mí, el más importante para geociencias es interés en geociencias, en ciencias generales, y necesito muchas habilidades como la habilidad para reconocer, tomar datos, interpretar datos y pensar en una manera crítica sobre estos datos. Y también es posible usar estas habilidades en el campo, afuera de la universidad, en el laboratorio. También obviamente necesita escribir y hablar también, porque todas las ciencias necesitan pasar esta información a otras personas. So, la habilidad para pensar y pasar esta información a sus colegas, a otras personas, también es muy importante. So, unir muchas diferentes habilidades que usamos en general en las ciencias para aprender nuestro planeta y los organismos y qué funciona en esta manera. Gracias, profe Leslie. Profe Alf, para ser matemático, ya escuchamos a la profe Beatriz, que la matemática es el lenguaje universal también de la ciencia. Entonces, cuéntenos, profe, ¿qué se necesita para ser matemático? Yo creo que los ingredientes son parecidos a lo que estamos hablando, sobre todo lo que decía Zaira de persistencia y curiosidad. O sea, yo creo que todo el mundo, si le dedica suficiente tiempo, está en capacidad de ser matemático, pero pues dedicar suficiente tiempo y tener esa persistencia requiere que uno tenga un gusto por hacer esas cosas, porque si no se vuelve muy, muy complicado. Yo me atrevería, esto de pronto es un poquito, pero es basado en experiencia y cosas que he escuchado y mi experiencia personal. Matemáticas tiene una cuestión particular y que fue lo que me pasó a mí, y es que creo que a diferencia, pero de pronto estoy siendo aventurado en esta afirmación, pero creo que o por lo menos que otras áreas de ciencias, las matemáticas que se ven en el colegio son un aprendizaje de herramientas, un aprendizaje de cosas ya establecidas. Y entonces yo creo que hay menos idea de lo que significa hacer matemáticas ya a nivel de investigación, a nivel de desarrollo, a nivel de innovación, que lo que puede suceder con otras áreas. Entonces, de alguna manera, cuando hablo de gusto, no estoy hablando del gusto por aprenderse las tablas de multiplicar, sino estoy hablando de gusto por entender lo que pasa con matemáticas, por pensar en desarrollos nuevos, por soluciones diferentes a problemas que puedan ir surgiendo. A veces en las ciencias, como han dicho todos, a nosotros nos llegan preguntas desde física, desde geociencias, desde biología, y tenemos que inventarnos a veces mecanismos nuevos de resolverlas, a veces desde la vida diaria. O sea, existen teoremas sobre cómo optimizar el mejor transporte de Transmilenio, pero implementarlo se demora tanto tiempo que son inútiles, entonces nos toca inventarnos cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, de alguna forma, que la matemática es dinámica y hay investigación y hay cosas nuevas, es algo que uno no llega con esa idea en el colegio. Entonces, respuesta corta es gusto, pero es un gusto que a veces uno no sabe que lo tiene, porque a veces uno no ha visto en las matemáticas del colegio qué es hacer matemáticas. Entonces, eso es un poquito a lo que voy con todo esto. Súper, profe. Y tiene toda la razón. Uno tiene que tener ese gusto y cogerle el gusto a la ciencia. Entonces yo creo que nuestros invitados que están en el panel muy seguramente ya tienen algo de ese gusto y de esa curiosidad y de todo esto que estamos hablando. Profe Diego, la misma pregunta. ¿Qué se necesita para ser químico?
Bueno, yo creo que hay una diferencia grande entre lo que se necesita para ser químico y lo que se necesita para estudiar química. Es decir, para ser químico necesitamos evidentemente estudiar una carrera de química. Lo que quiero decir con esto es que hay muchas cosas que no necesariamente un estudiante las tiene al inicio, pero que justamente la carrera, cualquiera que sea de las ciencias que vaya a seguir, le va a dar esas herramientas para lograr ser un buen profesional y desempeñarse. Creo que lo fundamental en casi cualquiera de las áreas, como bien decía Zaira, es la curiosidad, es tener cierta curiosidad. Estoy de acuerdo con que en muchos aspectos también se necesita una buena disposición y una cierta habilidad matemática. Sin embargo, esto no es en el caso de química fundamental, es decir, necesitamos una matemática básica claramente y necesitamos saber resolver algunas cosas matemáticas, pero también tenemos otras áreas donde esa parte matemática no es tan importante. Entonces, si por ejemplo yo no tengo una muy buena disposición para las matemáticas, pero igual me gusta la parte científica y no digamos, voy a necesitar obviamente matemáticas a un nivel superior al del colegio, claramente, pero puedo en algún momento de mi carrera desligarme un poco y no tener necesidad de resolver cosas extremadamente complejas. Y lo mismo pasa, digamos, creo que con todas las áreas, es decir, una vez la persona ingresa a su carrera porque lo motiva una curiosidad y tiene algunas cosas iniciales que lo hacen afín a esa carrera, la persona se va dividiendo. Es decir, la época en la que éramos químicos, filósofos, matemáticos, físicos, se acabó hace mucho tiempo y hoy en día aún dentro de nuestras áreas tenemos especializaciones que no, digamos, no riñen entre ellas. Entonces, con una buena curiosidad, con una actitud de curiosidad, que es lo que normalmente tenemos todos los científicos, ya luego nos podemos formar en todo lo demás. Y esa pues sería la idea, obviamente, de seguir una carrera científica. Gracias, profe Diego. Tenemos en la sección de preguntas y respuestas, preguntas respecto a la carrera de medicina. Infortunadamente, nuestro panelista desde medicina no pudo asistir, pero yo les podría decir que reúne muchas de las características que están mencionando nuestros panelistas, pero también pues obviamente tiene ese gusto por ayudar, por tener esa vocación que pueden tener los médicos de estar enfrentándose y de estar conociendo más específicamente de lo que se relaciona en el área de la salud. Le pido a Juan Gabriel que por favor en el chat coloque el enlace a la Facultad de Medicina para que nuestros interesados en ese tipo en el programa de la carrera de medicina, pues puedan visitar también el sitio web de la facultad, conozcan un poquito más y voy a estar pendiente para poder colocar el contacto de la Coordinación Académica de Medicina y que puedan ustedes tener esa información. Entonces, tenemos una siguiente pregunta y digamos que vamos en el tiempo, ¿no? Cómo eligieron su carrera, qué se necesita para estar y para ejercer cada una de estas carreras y como dice el profe Diego, no solamente ejercerlas, sino estudiarlas. Yo creo que haciendo un poquito de resumen de esas habilidades, la curiosidad, la disciplina, la actitud a cómo enfrentamos situaciones, persistencia y perseverancia son características de los científicos, las habilidades matemáticas indudablemente, pero como dice el profesor Diego, pues se van adquiriendo. La interdisciplinaridad, ustedes escucharon al profesor Leslie cómo comenta que en todas las ciencias, y el profesor Alf también lo dijo, echa mano de las diferentes áreas de conocimiento. La habilidad para comunicar, como dice el profesor Leslie, también es supremamente importante. El gusto por entender. Y yo agregaría, como ustedes se han dado cuenta con nuestros panelistas, la pasión por cada una de estas áreas del conocimiento. Entonces ellos están acá porque son unos apasionados, están enamorados de su área de conocimiento. Pero, ¿qué nos espera a futuro? ¿Qué pasa cuando terminamos la carrera? ¿A dónde nos vamos? Entonces, profes, desde su experiencia, cuéntenos cómo ven el ámbito laboral, cómo ven las oportunidades de futuro que tenemos una vez terminamos nuestras carreras. Y volvemos a empezar con nuestra profesora del Departamento de Ciencias Biológicas.
Bueno, en ese punto yo creo que no hay que esperar a terminar la carrera para pensar en qué hacer después. Digamos que uno va construyendo su futuro en la medida que ingresa a su programa, en la medida en que uno se convence de que lo que está haciendo es lo que a uno le gusta y en la medida en que uno construye sobre lo que está viviendo en el programa. Eso implica, por ejemplo, para nosotros en ciencias biológicas, vincularnos a laboratorios, hacer parte de proyectos de investigación, ser monitores dentro del departamento en general, como para vincularse y irse metiendo y tener experiencias de diferente índole que le faciliten a uno decir, es que yo soy bueno para hacer esto y me encanta, ¿sí? Y en esa medida se va construyendo el futuro. Entonces, en la medida que yo tenga más experiencia y en la medida que yo pueda explorar mejor y profundizar en algunos aspectos, la biología es demasiado amplia. Entonces, pues en el caso nuestro, las ciencias biológicas son demasiado amplias y a veces es difícil decir, no, esperemos a que termine la carrera y entonces al final me siento a pensar qué voy a hacer. En realidad lo que va pasando y lo que normalmente pasa cuando todos los procesos son exitosos es precisamente eso, que yo voy construyendo en el camino y no me espero solo hasta el final para poder tener el enlace. Muchos de nuestros egresados tienen la curiosidad científica y pues para nosotros es fundamental poder adquirir una formación avanzada más adelante. Entonces muchos terminan formándose a nivel de maestría, complementando su formación a nivel de doctorado. Sin embargo, hay otros que no les gusta esa parte, pero también su futuro lo van gestando desde el camino. Entonces, si les gusta más, no sé, la conservación, si les gusta más la parte más microbiológica, más técnica, entonces también van gestando su futuro en la medida en que van avanzando, adquiriendo las experiencias y habilidades que requieren. Digamos, tener una recomendación y ya no me extiendo mucho más, depende de que los conozcan. Entonces, si ustedes no han hecho que no se han dado a conocer en el camino, pues es más difícil que puedan llegar a tener una recomendación al final de su proceso para realmente tener un soporte sólido detrás, además de tener su diploma de egresados. Entonces, creo que es importante construir en la medida que se va avanzando y eso ustedes lo van a ir viendo en la medida que van avanzando en su programa. Gracias, profe Zaira. Quiero anunciar que la doctora Daniela Sofía Abril está como panelista. Entonces, ya tenemos a la doctora Daniela que nos puede comentar acerca de la carrera de medicina. Entonces, doctora Daniela, terminamos con esta pregunta y le encargo a todos los panelistas que por favor revisen la parte de preguntas y respuestas, ya que hay algunas preguntas específicas para cada una de las áreas de conocimiento. Entonces, profe Beatriz, ¿cómo ve el futuro para un egresado de la carrera de física? Bueno, pues el egresado de la carrera de física, digamos que tradicionalmente, o la terminación tradicional generalmente ha sido esta, y es poder después hacer un posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado y dedicarse a la investigación ya como un científico. Y esta, pues digamos que es una carrera larga, a largo plazo, que como decía antes es muy gratificante, pero que pues obviamente requiere inversión de tiempo y afortunadamente muchas veces hay becas y ayuda financiera en ese sentido, entonces es muy factible de hacer. Y la persona, digamos que ha empezado con un pregrado de física, termina como un investigador, ya sea en un centro de investigación o en una universidad. Y en ese sentido, alguien preguntaba hace un ratico en la lista de preguntas si siempre se va a terminar, ya si uno es un físico, siempre va a terminar dedicado a la docencia. La respuesta es no. En muchos casos y tradicionalmente uno termina haciéndolo porque termina de pronto vinculado a una universidad, pero no necesariamente. Hay solo centros que solamente se dedican a la investigación y allí pues uno solo hace ese tipo de trabajo. Pero hay otra, digamos, otra gama de posibles trabajos que uno puede realizar cuando ha terminado su pregrado únicamente. Y es, pues, sí, la docencia en colegios, pero no necesariamente como para enseñar la clase de física, sino también actualmente hay muchos colegios que trabajan en proyectos de investigación a pequeña escala y los físicos se dedican a dirigir estos proyectos. Entonces es un trabajo investigativo. También está pues gente que se va directo a la industria. Los físicos tenemos la característica de ser muy metodológicos, muy rigurosos en
todos los procesos que tengamos que hacer, tener mucha versatilidad, capacidad de análisis bastante alta. Entonces, en la industria muchas veces se van, digamos, los físicos directamente a trabajar en esto. Actualmente en la ciencia de datos y análisis de datos en muchas áreas, hay gente que se dedica pues después de hacer posgrados, pero hay gente que va desde el pregrado. Tenemos muchos casos en el pregrado en la universidad de estudiantes que han salido directamente a trabajar con empresas financieras, en el área inmobiliaria, en varias áreas, y están dedicados al manejo de datos. La ventaja de un físico, en general de un científico, pero el físico en particular, por el hecho de tener que ser muy hábil en resolver muchos tipos de problemas, es generar una gran capacidad para analizar críticamente cualquier situación general, y pues esto le abre muchas puertas en muchos campos. Dentro de esto, pues también preguntaban, quiero responder esas preguntas porque pues creo que atañen al tema en este momento. Entonces, ¿en qué campos me puedo especializar si soy físico, además de la astronomía? Y esto lo han preguntado muchos. Entonces, hay muchas áreas. El punto es, la física, como les dije antes, es muy amplia, y ustedes en algún momento pueden, los que estudien física, pues se pueden dedicar ya sea a la parte de materiales como tal, trabajando ya sea experimentalmente o desde el punto de vista teórico. Está la parte de, digamos, pensando en los grupos que tenemos en el departamento, pues la óptica cuántica, pero también está biofísica, física médica, física de altas energías, todo esto tanto desde el punto de vista teórico como experimental. Pues tenemos la astronomía, que también puede ser observacional o teórica o computacional. Y así tenemos una gama bastante grande. Obviamente está pues la parte teórica, alguien preguntaba por ahí por la mecánica cuántica, sí, todo ese tipo de temas uno se puede especializar. Lo que pasa es que generalmente para llegar a abarcar esos temas y poder tener un dominio de ellos, pues se maneja desde el posgrado, y por eso es que la mayoría de personas terminan yéndose, digamos, por ese camino un poquito más largo. Pero laboralmente tenemos un campo muy amplio, y los físicos, digamos que podemos decir que son muy apetecidos en el mundo, no solo de la ciencia, sino en otras áreas, y hay muchos casos de ellos en nuestro país y en el exterior. Gracias, profe Leslie. Sí, para los egresados de geociencias hay un amplio rango de posibilidades de trabajo. Las más obvias son las industrias extractivas. So, por ejemplo, necesitamos materiales para producir, por ejemplo, nuestros teléfonos. Todos estos materiales provienen desde la superficie de la Tierra, y necesitamos buscar estos materiales para nuestros edificios, para todas las cosas que nosotros usamos todos los días. También necesitamos energía. Fuentes de energía, la mayoría de estos son relacionados con las geociencias, y también, por ejemplo, agua. La 95% de la agua es debajo de la superficie. El agua dulce necesita un aprendizaje de la superficie de la Tierra, y que funciona el movimiento de agua, etcétera, etcétera. También hay amenazas, hay volcanes, especialmente aquí en Colombia, hay volcanes, hay terremotos, hay movimientos en masa, y es posible mapear y minimizar los riesgos a la población. Este es importante. También los códigos para los edificios, etcétera. Necesitamos construir nuestros edificios en tierra sólida, no en partes que puedes mover. También, obviamente, hay la parte académica. Es posible para ser un profesor en el colegio, etcétera, etcétera. Y también geociencias usan muchas diferentes habilidades. Es posible mover en una carrera diferente. Por ejemplo, cuando fui un estudiante de doctorado, muchos de mis compañeros no son geocientíficos ahora. Estudian geocientíficas, pero algunos son abogados, son economistas, trabajan en el ambiente. Y también una área importante de hoy es patrimonio
biológico, patrimonio paleontológico, patrimonio geológico. So es posible un rango muy abierto para las carreras después de una carrera universitaria en geociencias. Gracias, profe Leslie. Profe Alf, cuéntenos, ¿qué salida laboral tienen los matemáticos? Pues también creo que vamos a ir un poquito en la línea de mis colegas. Por un lado, y es digamos que la razón por la que, bueno, digamos que antes de chulear las que uno siempre piensa, que es como profesor de universidad o investigación o profesor de colegio, está que aprender matemáticas da muchas competencias que se pueden aplicar luego. Entonces, por ejemplo, ahorita en todo lo que estamos viendo de epidemiología y de medicina, con toda esta crisis que tenemos de COVID, la cantidad de modelos epidemiológicos y epidemiólogos que estudiaron matemáticas y luego hicieron una maestría en epidemiología es tremenda. Yo creo que pasa en casi todas las áreas de la ciencia. Creo que hay muy buenos matemáticos que después se dedicaron a biología, química, física o geociencias. Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo en nuestros egresados últimamente, que a mí me parece increíble y fascinante. Ahora, nosotros siempre teníamos un poco de salida directa a la industria, sobre todo en el sector financiero. Entonces, digamos que varias aseguradoras contrataban matemáticos recién salidos de nuestras carreras para hacer modelos de actuaría y cosas por el estilo, eran muy apetecidos. Pero hubo muchos egresados nuestros que decidieron abrir emprendimientos, consultorías, simplemente de resolver problemas, aplicaciones de matemáticas. Y muchas veces comenzaban con contactos de industria de flores o Transmilenio o otras cosas, pero poco a poco simplemente dejaban de especializarse y vendían el servicio de optimizar o mejorar procesos o hacer muchas cosas y les está yendo muy bien. Yo conozco por lo menos 3 o 4 emprendimientos de los últimos 10, 15 años que están todavía andando, les va bien, y muchos de nuestros egresados están yendo a este tipo de servicios que es simplemente una consultoría abierta de yo sé matemáticas, quiero resolver problemas, miremos cómo lo puedo hacer. Eso me pareció sorprendente. Entonces, si quizás no lo estoy enfatizando no porque me parece que haya sido la mayor salida de nuestros estudiantes, ni que nadie deba dedicarse a eso necesariamente, pero me ha sorprendido mucho. Entonces, hay una famosísima que se llama Quantil, que creo que es la más exitosa, la primera que se hizo, de egresados de la carrera que decidieron abrir este tipo de cosas. Y Quantil con Q si lo quieren investigar. Entonces hay muchas salidas, tanto dedicarse a otra área completamente distinta, como dedicarse a usar matemáticas en la vida, como seguir investigando en matemáticas. Gracias, profe Alf. Y tocas un punto muy importante, ¿no? El científico también puede ser emprendedor en cualquier área de la ciencia. Entonces, eso es también supremamente interesante. Profe Diego, ¿cómo es el futuro para todos aquellos que han tenido relación o estudiado o egresado química? Bueno, primero hay que decir que, digamos, en general en Colombia hay como un desconocimiento de la diferencia que hay entre un licenciado en química, un químico farmacéutico, un ingeniero químico y un químico. Para muchas personas es lo mismo y es muy difícil, digamos, que voy a decirlo entre comillas, un ciudadano común tenga claras las diferencias entre todo esto. Entonces, por ahí he respondido en el chat algunas de esas preguntas que se refieren a esas diferencias. Entonces, pues, de todas maneras, si queda alguna duda, pues, quedó pendiente. Igual un químico tiene como ya lo han dicho mis compañeros, un campo de acción bastante amplio. Normalmente podemos vincularnos, por ejemplo, a la industria productiva de cualquier tipo de producto. Por ejemplo, colorantes, materiales, química de alimentos. Toda la industria de alimentos tiene normalmente químicos vinculados también mejorando estos procesos, no desde el proceso macro, sino la parte, digamos, de optimización y mejorar los procesos micro. Está evidentemente también la parte docente, a pesar de que en docencia de colegio deberían ejercerlo los licenciados en química, pero también hay algunos químicos, sobre todo en algunos colegios, digamos, particulares que se preocupan más por la parte disciplinar que por la parte
pedagógica, pues muchos químicos ejercen ahí también. Algo común es la parte de calidad, control de calidad, verificación de calidad de productos terminados, necesariamente a partir de un análisis químico y físico-químico en muchas ocasiones. Está también la parte de propiedad intelectual y de patentes, tanto de la evaluación de estas patentes como la parte de la escritura de estas patentes. Esto necesariamente cuando se va a patentar alguna cuestión, digamos, que tenga que ver con química, se necesita la evaluación de una persona con conocimiento del área que diga si es patentable o no es patentable. Entonces, por ejemplo, en la Superintendencia de Industria del Comercio hay químicos trabajando y las personas que envían esas patentes a solicitar allá normalmente son firmas de abogados que tienen químicos trabajando con ellos en el proceso de asesoramiento de fabricación y escritura y estructuración de esta patente para enviarla luego. Y cuando la superintendencia dice que no, entonces llaman a un tercer químico que es un perito para que revise y logre, digamos, partir esas diferencias. Entonces, eso son solamente, digamos, algunas de las cosas que podemos hacer los químicos. En realidad no es solamente docencia. De hecho, estrictamente hablando y apelándonos a la ley, un químico puro no debería ejercer como profesor de colegio, sino esto debería hacerlo un licenciado en química. Como un licenciado en química, por ejemplo, no debería ejercer en un laboratorio químico porque la ley prohíbe que lo haga. Bueno, que haya empresas que lo hacen es otra cosa, pero legalmente no debería ser así. Profe Diego, muchísimas gracias. Y tocas un punto bastante importante y es que cada una de las carreras y las profesiones tiene un marco regulatorio para el cual pues puede ejercer. Entonces eso también lo vamos a ver cuando estemos estudiando nuestras carreras. Y la parte pues obviamente de propiedad intelectual que es fascinante, también sucede en todas las áreas del conocimiento y no solamente como evaluadores, sino también como inventores. Entonces muchas veces también llegamos científicos inventores, científicos emprendedores. Entonces, antes de que la doctora Daniela Abril nos comente mucho más acerca de medicina en general, sus perspectivas, sus opiniones, le pido a los panelistas que por favor vayan contestando las preguntas que tenemos tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas respecto a su área. Entonces, doctora Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, el escenario. Buenos días, muchas gracias de antemano, perdón por la demora. En general, pues he estado revisando las preguntas y respondiendo en el chat. Veo que tienen pues muchas preguntas acerca de cuál es como el perfil del bachiller o del estudiante que quiere y desea estudiar medicina. Realmente lo que nosotros esperamos del aspirante es que tenga realmente o que podamos percibir durante la entrevista pues una vocación definida, que tengan una vocación de servicio social y de trabajo en comunidad importante. Los estudiantes que aspiran a medicina, por lo general, pues al igual que a todas las áreas de las ciencias, son estudiantes que tienen un muy alto rendimiento académico, por lo general. Y eso pues tratamos también de captarlo en el proceso de entrevistas, que tengan ciertas cualidades en su personalidad, como es la tolerancia a la frustración, la adaptación al cambio, y que tengan una alta destreza de trabajo en grupo y en equipo. Medicina es una carrera en la que se requiere trabajo en grupo, y es un aspecto que les va a generar y les va a dar éxito en la carrera si lo saben manejar y sobrellevar. Y también siempre buscamos que tengan pues una buena red de apoyo. Muchos de nuestros estudiantes son de otras ciudades, incluso de otros países, pero también pues tratamos de identificar que que tengan esa habilidad de rápidamente conseguir una adecuada red de apoyo que los respalde, digamos, durante todo el proceso de la carrera. Otras de las preguntas que nos hacían era sobre el componente de investigación, que pues es claro que en la Facultad de Medicina nos hemos destacado o pues dentro de nuestro ADN del egresado está
toda la parte de fortaleza en investigación. Nosotros tenemos semilleros de investigación básicamente desde el segundo año de la carrera, cuando empiezan a ver las ciencias biomédicas. Nuestros docentes de biomédicas prácticamente todos son profesores con un nivel de doctorado, tienen una amplia experiencia en investigación, por lo general son docentes ya seniors en MinCiencias en sus diferentes grupos de MinCiencias de LAC o CIVILAC. Entonces, pues tienen toda la experiencia para generar esos semilleros y esos grupos de investigación. También tenemos diferentes áreas de investigación. En las áreas clínicas también se investiga dependiendo pues el gusto y en lo que se va decantando cada estudiante. Y pues también tenemos un componente muy fuerte en epidemiología y salud pública, que pues hoy en día y con la pandemia pues ha tomado bastante relevancia pues el tema de epidemiología y salud pública, tanto que pues la Facultad de Medicina en cierta forma es quien lidera pues todo el grupo de COVID y todo el trabajo de COVID que ha liderado la universidad para respaldar al país en el estudio y pues en el manejo de la pandemia. Lo otro es pues también lo relacionado a la movilidad hacia el exterior. Nosotros tenemos algunos convenios con algunas universidades en el exterior, en España, en Estados Unidos, y la movilidad generalmente de nuestros estudiantes ocurre en el último semestre de la carrera, que tienen pues 6 meses de selectividad, donde ya pues se van, ya digamos una vez cursada toda su carrera, ya tienen más o menos claro cuál va a ser su enfoque una vez pues hayan culminado. Y pues con base en eso escogen su selectividad y se les facilita pues bastante todo el proceso de movilidad a los estudiantes. No tenemos como tal convenios para hacer doble titulación o homologación, pero pues sí favorecemos la movilidad y la presentación de los exámenes internacionales para que pues puedan homologar su título fácilmente. Excelente. Sí, cuéntame, Marta. Las preguntas puntuales de la carrera y de la información, solamente para que nuestros invitados lo sepan, están también en la feria. Entonces los invitamos a que visiten el stand de la Facultad de Ciencias y el stand de la Facultad de Medicina, porque ahí encontrarán la resolución a muchas de esas dudas. Entonces, en este momento nos quedan 3 minuticos, podemos tal vez extenderlo un poquito más. Y doctora Daniela, yo quisiera que junto con los otros panelistas, en muy poquitas frases, nos diera un consejo acerca de la toma de decisión de la carrera. Bueno, ahí aprovecho, pues son 2 consejos, porque uno es tomar la decisión de la carrera y 2 también un poco, si se tiene la posibilidad y la medida de que así sea, la universidad, porque eso también define muchas cosas y lo marca a uno como egresado pues para toda la vida prácticamente. Para tomar la decisión de qué carrera, sí, hay hitos en la vida de cada persona que marcan su vida y justamente este es uno de esos momentos cuando hay que decidir qué quiere uno hacer para el resto de su vida. Entonces realmente es de las decisiones más importantes que hay que tomar, pese a estar uno todavía, digamos, en la adolescencia. Tomar estas decisiones pues ya generan pues una responsabilidad muy grande. Y el consejo es guíense mucho por su vocación, por lo que les dice el corazón. Muchas veces uno se basa en otros aspectos como qué me va a dar plata, qué quieren mis papás que yo haga, cómo me ven los demás, pero al final es el corazón y lo que uno realmente quiere lo que termina marcando su futuro. Muchos estudiantes entran con otras ideas y escogen la carrera pensando en otros aspectos y al final se terminan cambiando de carrera, terminan desertando porque pues uno tiene que hacer lo que a uno lo llene, lo que a uno le dé felicidad. Y porque pues hay muchos altibajos a lo largo de la carrera que lo pueden hacer a uno dudar a veces, y si uno no tiene la motivación muy clara, pues puede
fácilmente ceder a esos momentos de dificultad. Y la universidad pues también va muy ligado a qué quiere uno pues en la vida y qué enfoque y qué tipo de perfil de egresado quiere tener para ejercer su profesión. Gracias, doctora. Profe Diego, un último consejo para decidirme estudiar mi carrera en ciencias. Creo que, pues es que no sé si esta cuña se puede hacer acá, pero digamos que la Facultad de Ciencias ha creado algo que llamamos un núcleo común. Eso significa que el estudiante puede ingresar a una carrera de ciencias y va a tener contacto con todas las disciplinas científicas. Entonces, si tienen dudas en alguna de las disciplinas científicas, pero claramente su motivación principal es esa curiosidad de la que ya hablamos, pues básicamente puede ingresar a cualquiera y si ya luego adentro decide que no es química sino física, pues se puede ir para allá y no pasa absolutamente nada. O lo contrario, si resulta que no es física sino es química, pues bienvenidos también. Gracias, profe. Profe Alf, ¿cuál sería su consejo? Yo al principio cuando se estaba contando, bueno, creo que fue la segunda pregunta que estamos hablando del gusto por matemáticas, cuando les comentaba un poquito de que yo siento que por la manera en que se dicta matemáticas, por la necesidad que hay de ciertos conocimientos puntuales, técnicos ya establecidos de matemáticas, lo que uno ve en el colegio, de pronto con algunas excepciones, si uno ve algo de geometría euclidia, no da una sensación de qué es estudiar matemáticas. Entonces, en ese sentido, mi consejo es, si quieren tener una idea de qué son las cosas que uno hace en investigación en matemáticas, les voy a dejar una serie, hay un canal de YouTube que me encanta, se llama Numberphile, ahí se los puse en el chat el vínculo, y ese es un lugar que ustedes pueden ir y mirar, y son matemáticos, somos matemáticos, no mentira, yo nunca he hecho un video, pero son matemáticos haciendo estos videos y cuentan un poquito en unos videos de 10, 15 minutos de su investigación, de las preguntas que se hacen, de qué es hacer matemáticas. Entonces yo creo que si les ha gustado, si son buenos para matemáticas, pero no saben si quieren estudiarla y en parte porque no saben qué es lo que uno estudiaría en matemáticas, si va a ser más de todos, si va a ser simplemente como ecuaciones diferenciales, todas esas técnicas ya establecidas ya y simplemente memorizar cómo se aplican cosas que se vieron en los siglos pasados. La respuesta es no, no es eso. Entonces aquí pueden tener una idea un poquito mejor de qué significa estudiar matemáticas. Gracias, profe Alf. Profe Leslie, un consejo para nuestros invitados. Yo creo más importante para seleccionar tu carrera es seleccionar alguno con tú tienes intereses. Ese es el más importante, no es importante qué tipo de ciencias. Y es posible si tienes intereses en más que uno, es posible tienes una opción en una otra parte. So, por ejemplo, seleccionar biología, es posible una opción en geociencias. So, es posible mezclar más que una carrera. Y es posible abrir las puertas a conocimientos nuevos. Y es posible, nosotros tenemos algunos estudiantes que comienzan con una carrera y cambiar durante su carrera, porque pasa las clases de un profesor, un material nuevo y este es muy interesante y yo quiero estudiar este. So hay la posibilidad de cambiar. Para mí el más importante es interés y tú tienes la más posibilidad para hacer una carrera universitaria más exitosa con intereses. Para mí este es el más importante. Gracias, profe Leslie. Antes de darle la palabra a la profe Beatriz, Juan Gabriel, nuestro gestor de comunicaciones, está colocando las redes sociales de la Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina para que, aprovechando lo que dice el profe Alf, podamos tener ese acercamiento con algunos recursos para conocer más de lo que hacemos y hacer seguimiento a nuestras actividades de investigación, docencia, eventos. Entonces los invito a que visiten y nos sigan en esas redes sociales. Profe Beatriz, ¿cuál sería el consejo? Bueno, además de todo lo que ya han dicho, que estoy totalmente de acuerdo, creo que
ante todo, tomar la decisión en un balance entre lo que a uno le gusta y para lo que uno es bueno. Hay cosas para las que uno no es tan bueno, pero que realmente puede lograr hacerlas y entonces ahí vale la pena decidirse por esa área. Y lo otro es no tomar la decisión bajo presión ni por darle gusto a ninguna persona o a los amigos o lo que sea, sino realmente pensar muy bien, imaginarse en el futuro si yo me veo trabajando como un físico, según lo que he oído, he escuchado, he leído, realmente me gustaría o no, o con cualquiera de las carreras que elija. Entonces, pensar a futuro cómo me veo y si me gusta esa visión que tengo o realmente no va a ser algo para mí tan bueno y eso puede ayudarme a tomar la decisión. Gracias, profe. Y terminamos con la profe Zaira Garavito, el Consejo desde Ciencias Biológicas. El consejo de ciencias biológicas es que se den la posibilidad de explorar, o sea, digamos que no es la última palabra, o sea, todos, digamos que ya todos lo mencionaron, como que váyanse por lo que más les gusta, pero tampoco se encierren en algo que no están completamente seguros y desen la posibilidad de explorar. Eso es muy importante y pues la universidad en eso es muy buena en darles todas las posibilidades a ustedes para que puedan explorar diferentes áreas, para que puedan hacer más de un programa, para que tengan estudios dirigidos. Entonces, explorar yo creo que es lo fundamental. Y si es en ciencias, pues aquí también les mando como por qué el trabajo científico ha sido relevante en los últimos años. Entonces les mando un link de la BBC de los últimos 100 años de científicos, muchos avances que se han hecho a través del desarrollo científico en diferentes áreas y particularmente en las naturales. Entonces les mando un link para que lo tengan y pues resolviendo el grueso de algunas preguntas me decían, porque muchos me han preguntado, entonces no estoy segura si todos están viendo las respuestas, han repetido la pregunta. ¿Qué hace un biólogo? Un biólogo puede hacer muchas cosas, desde dedicarse a impacto ambiental, desde trabajar en consultoría, desde trabajar en un laboratorio en desarrollo de diagnóstico, desde trabajar en fitomejoramiento, en plantas, en animales, puede trabajar en muchísimas cosas. Entonces los invito al stand, tenemos un link para que podamos conversar un poco más largo al respecto, entonces pues nada, son bienvenidos para indagar de otras cosas. Profe Zaira, profe Leslie, profe Alf, profe Diego, profe Beatriz, profe Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Invitados, han estado acompañados por algunos de los mejores profesores que tiene esta universidad. Entonces, estamos muy orgullosos de ellos y de ustedes porque están interesados en seguir de alguna manera el futuro hacia la ciencia. Como dice la profesora Zaira, visiten el stand. Nuestros panelistas han intentado contestar la mayor cantidad de preguntas. Sabemos que quedan muchas más. Tenemos en este momento casi 300 asistentes. Entonces, lo que queremos de ustedes es que estén en contacto a través de nuestras redes, pregúntenos a través de nuestras redes, les enviaremos sus preguntas a los profesores cuando nos lleguen y los invito a que continúen con las actividades de la Feria de Colegios y muchas gracias a todos. Gracias, profesores. Que tengan un muy buen día. Chao, Marta. Chao, los demás. Saludos a todos los que vinieron. Gracias a todos. Chao, gracias. Hasta luego a todos.